Bueno, está dentro de la agenda legislativa, ha estado dentro de la tabla, se iba a intentar una votación, finalmente se está viendo qué hacer con ello. Un proyecto de ley llamado Proyecto de Ley de Usurpaciones. Y que es un proyecto que, en principio, al menos así lo dice el enunciado, permitiría a civiles recuperar terrenos por la fuerza en cualquier momento. Bueno, queremos conversar sobre este asunto y saludar a la diputada por la región metropolitana de Convergencia Social, Lorena Fríes. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, gracias por poder conversar sobre este tema. Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien, pues espero que usted también, espero que usted también. Eh, Muy bien, sí. sí, bueno, diputada, este es un proyecto de ley que se ha discutido harto. Yo me atrevería a decir que no es de lo que más se habla, porque como que la opinión pública está muy concentrada en el pacto fiscal, en el caso convenio, pero a algunos de ustedes les ha parecido de extrema gravedad o de mucha gravedad lo que se está discutiendo. Bueno, partir por esto, y quizás a modo didáctico, si le puede explicar a quienes nos están escuchando, uno, en qué consiste el proyecto, y dos, por qué a ustedes les parece tan negativo. A ver, lo primero, ¿qué es la usurpación? Es la apropiación de un bien inmueble sin ser dueño. Es decir, caben dentro de esto, y esa fue la razón original por la que se inició este proyecto de ley, que fue las ocupaciones que hay en el sur por parte de comunidades en algunos predios, digamos, de la Araucanía. Eh, pero luego este delito tenía asignado una multa, es decir, era un delito que estaba hace mucho tiempo que no tenía ninguna eficacia y inicialmente lo que pretendieron, digamos, con esta moción era subirle la pena a una pena que fuera entre multa y hasta la privación de libertad. En ese proceso, sobre todo diría yo, los parlamentarios de la Araucanía, pensando además solo en una realidad muy particular, decidieron ponerle dos elementos a este proyecto, que son, por un lado, la flagrancia, es decir, la posibilidad de detenciones ciudadanas, y por otro lado, la legítima defensa privilegiada, que es la posibilidad de repeler en cualquier momento de esa ocupación, ¿no es cierto?, a quienes hayan ocupado el terreno. Con esa lógica, podríamos decir que eventualmente los dueños de un terreno, sitio eriazo, Mm. grande, donde hay personas de campamentos o de tomas, podrían ser desalojados de esos predios, por ejemplo, por el dueño que ha contratado a 5 personas más para sacarlos de ahí, incluso a modo de legítima defensa, con algún tipo de arma. Mm. Entonces, la verdad es que en vez de canalizar institucionalmente un problema, lo que se está haciendo es legalizar la ley de la selva. Sí. Diputada, bueno, usted hacía el contraste entre lo que ocurre en la Araucanía, que además es complejo porque a veces se confunde el agua con la benzina para apagar incendios en la región, con la situación de los campamentos que es de otra laya, ¿no? Así es. Y bueno, parece que hay un cierto consenso a estas alturas de que es importante respetar la propiedad privada y que eso a la larga termina, su vulneración termina a la larga generando más problemas que soluciones, pero efectivamente el problema de los campamentos es gigantesco en Chile y va increciendo, ¿no? Es, Y hay lugares donde, bueno, la región de Antofagasta, la de Valparaíso, donde llega a haber cientos de miles de personas en esta situación. Eh, ¿Qué hacer ahí, no? Porque me da la impresión que también, de alguna manera, esta discusión o la urgencia de este proyecto de ley que puede ser malo, también pone en evidencia el modo en que en nuestro país se ha ido acrecentando el problema de los campamentos sin lograr una política pública que lo revierta, ¿no? ¿Cómo ve ese fenómeno? bueno, Mm. yo creo que ahí hay dos cosas, porque es cierto que a veces se nos olvida, digamos, que el derecho a propiedad es un derecho humano. El problema es que aquí hay dos derechos humanos que están en juego, Ujú. que es el derecho a la propiedad y el derecho, por ejemplo, de acceso a la vivienda. A la vivienda digna, Entonces, claro. Mm. lo que estamos haciendo es poner una especie de ultra sacralización al derecho a propiedad, des-
no considerando los problemas de desigualdad que hay en el país, por ejemplo, a propósito de los campamentos. Entonces, la verdad es que vamos por mal camino, porque si incluso el derecho a la propiedad puede estar por sobre el derecho a la vida o a la integridad física, entonces realmente lo que estamos haciendo es francamente rompiendo, digamos, cualquier concepción de los derechos humanos. Entonces, ahí hay un tema. Y lo segundo es que efectivamente, en un momento donde tenemos la crisis habitacional que tenemos, poner esto pensando además en una realidad particular que es la realidad de la Araucanía, donde no nos olvidemos que hay una comisión, ¿no es cierto?, que está procurando establecer las bases para un acuerdo político en torno a los temas de territorio. Entonces, la verdad es que es casi como arrojar no sé, una bomba, digamos, en el proceso, hacerlo ahora. Y por eso hemos dicho que no estamos a favor del proyecto en los términos en que ha llegado, digamos, a la sala, porque si usted me dice, pongamos el delito de usurpación y efectivamente subamos las multas porque eran irrisorias, porque aquí no es solo el problema de los campamentos o el tema de la recuperación de tierras en el sur, sino que también hay problemas a veces en posesiones efectivas, en superposición de títulos, etcétera. Hay muchas otras situaciones en las que esto se podía dar, y por lo tanto subir un poco las multas y en los casos de usurpación con violencia contra las personas, efectivamente agravar la pena, hacerla privativa de libertad. Pero tal como está, la verdad es que es abrir la puerta a un conflicto entre civiles que puede terminar con muertos, que en realidad lo que va a hacer es empeorar la situación. Y por eso nosotros hemos dicho que vamos a votar en contra la idea de legislar en estos términos, porque además no hay ni una posibilidad en sede parlamentaria de arreglar este proyecto. No hay ni una posibilidad, porque en la eventualidad en que se apruebe, va a ir a una mixta, a una comisión, al tercer trámite, que es la Comisión de Seguridad, que preside Felipe Cas. Y después de eso va a ir a una mixta, donde es probable que las fuerzas oficialistas seamos minoría. Por lo tanto, va a salir sí o sí una aberración jurídica. Y en esos términos hemos dicho que vamos a votar en contra la idea de legislar. Sí, haciendo un poquito de historia sobre este proyecto, diputada, hay que decir que en consideración de ustedes el proyecto salió tanto peor del paso por la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde se impusieron los votos de la derecha, ¿no? Sí. Y ustedes han señalado, bueno, en la primera parte voy a usar palabras mías, pero luego una palabra que han usado algunos de ustedes. La primera parte es que este no es un proyecto que tiene una connotación meramente operativa, sino, y ahí cito, es un proyecto que ha sido concebido, comillas, ideológicamente, ¿no? Así es. ¿Usted coincide con esto? Bueno, de alguna manera ya lo dijo en la pregunta anterior, pero para subrayarlo, ¿no? ¿Cuál es la dimensión ideológica que la derecha le quiere dar a la discusión sobre este tema? La dimensión ideológica es que en este país el derecho a la propiedad es por lejos el derecho humano o el derecho fundamental más relevante, incluso por sobre el derecho a la vida y a la integridad física. Y eso es tergiversar absolutamente la concepción de derechos humanos y es meternos en un camino que ya veníamos transitando. Si acuérdese que cuando se fijaron primero los delitos de connotación social, eran todos delitos contra la propiedad. Recién durante este gobierno se ha alterado eso para poner como delito de connotación social el homicidio. Entonces, teníamos una inversión en la escala de valores que no estamos dispuestos a avalar. Sobre todo, insisto, porque si bien uno reconoce que el derecho a la propiedad es un derecho humano, también sabemos que los derechos tienen límites y el derecho a la propiedad tiene límites, tiene la posibilidad de cumplir una función social. Estamos en un conflicto en el sur, estamos con un conflicto
de precariedad en asentamientos por producto de la falta de acceso a la vivienda. Entonces, esta no es la forma de resolverlo. Esto se resuelve con política pública, esto se resuelve, digamos, compatibilizando las cosas y no por el camino de al lado, que es el camino de sálvese quien pueda y cada uno ve cómo hace para defender sus bienes. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Lorena Frías sobre el proyecto de ley de usurpaciones. Diputada, ¿le van a decir si ya no le han dicho que la izquierda está a favor de las tomas? A ese respecto, ¿qué decir? Sí, ya nos dijeron ya que Ya, estábamos a favor de las tomas. Y la verdad es que uno no está a favor de las tomas. Las tomas son una realidad histórica en Chile y a partir de tomas se han creado barrios, se han creado hasta comunas. Por lo tanto, es parte de la historia de este país, la historia de las tomas, generalmente, cierto, en terrenos fiscales, y no quiero desconocer que también lo que ha proliferado en el último tiempo son estos loteos brujos y las bandas criminales que utilizan la usurpación para después vender terrenos y claramente aprovechándose de gente que no tiene acceso a la vivienda, y eso tiene que ser sancionado. Pero en otros términos a mí me parece que el delito de usurpación para resolver conflictos sociales que tienen que ver con desigualdad, tanto en el sur como en los campamentos, es realmente, digamos, la forma equivocada de hacerlo. sí, no me queda claro si en la entrevista hemos sido lo suficientemente precisos en lo que voy a señalar a continuación, ¿ah? Pero por lo menos el gobierno ha planteado que de todo lo que dice el proyecto de ley, la ministra Vallejo, diputada, usó el mismo concepto que usted, aberración jurídica, ¿no? Ella ayer y usted en esta entrevista han usado el mismo concepto. Em, lo que más le ha preocupado al gobierno es este artículo de la legítima defensa privilegiada, ¿no? A ver Sí. si lo puede explicar y cuál es el contraste con lo que convencionalmente, en términos jurídicos, se entiende por la legítima defensa, ¿no? O sea, de qué manera se modifica todo con esta palabra privilegiada en el caso de este proyecto. Ya, lo primero es saber que toda persona tiene derecho a defenderse frente a una agresión ilegítima. Eso está en el Código Civil, en el Código Penal, perdón, tiene ciertas reglas, es decir, la proporcionalidad entre el medio que uno usa para defenderse y la agresión que recibe, en fin. Pero toda persona, por ejemplo, si entran a su casa a robar, tiene la posibilidad de ejercer esa legítima defensa. En este caso se cruza con la flagrancia, es decir, la usurpación es un delito permanente, existe en la medida que se está ocupando el predio, el terreno o el inmueble. Y este proyecto lo que hace es decirle a usted, mire, usted se puede, uno, defender si le van a tomar su terreno, cosa que uno diría, bueno, ya está en el Código Penal, ¿para qué la hago Sí. privilegiada? Pero ojo, también se puede usted defender si ya le ocuparon el terreno, usted puede ir a recuperar a recuperar ese terreno y lo puede hacer en cualquier momento de la ocupación, porque la flagrancia que habilita la detención en general en Chile para los civiles es de 12 horas, pero aquí va a ser permanente, es decir, ocupan un terreno, se establecen allí las familias y los dueños, un mes después, aunque siga la toma, o un año después, o al principio de la toma, van a poder llegar a desalojar porque es una forma de defenderse en términos de buscar que se restituya ese terreno. Y es Sí, privilegiada sí. justamente porque se sale de los cánones generales de la legítima defensa para poder utilizarla en cualquier momento durante la usurpación. Ya, deje de figurármelo en un escenario concreto, ¿no? Yo soy el dueño de un terreno y lo tomaron, ¿no? La semana pasada o el mes anterior. Yo podría ir en mi camioneta a Ujú. exigir que me devuelvan el terreno
y podría propiciar un enfrentamiento físico con algunos de los participantes de la toma, y en tal caso la ley me ampararía para que yo sacara un arma de fuego y disparara contra las personas con las que estoy teniendo un entrevero físico, ¿no? Así es. Eh, ya, y si eso ocurre, ahora estoy hipotetizando, diputada, el mes próximo, en otra toma, ante la llegada del dueño del terreno, podrían ser los integrantes de la toma los que estuvieran con armas de fuego o con armas blancas o con armas de cualquier tipo, esperando al dueño por si él eventualmente hace uso de la legítima defensa privilegiada. ¿Estoy Así es. exagerando? ¿Esos son los escenarios concretos que ustedes están previendo para oponerse a este proyecto? Exactamente, Ya. eso es lo que puede pasar. Y no necesariamente la gente de la toma, ¿no es cierto?, va a tener armas, pero puede pasar y por lo tanto ahí el dueño puede ejercer su legítima defensa en términos de buscar el desalojo y podría ser peor, podría llegar el dueño y haber contratado, también hipotético esto, contratado unos mercenarios para que saquen a la gente de esa toma a través de, por ejemplo, amenaza, uso de armas, etcétera. Por eso que es un enfrentamiento entre particulares y no es la institucionalidad, la justicia la que está resolviendo esta situación, sino que lo están haciendo entre ellos y a través de, finalmente, el que es el derecho prioritario lo tiene el que tiene la propiedad, que además puede defenderla. Sí, sin ser abogado, usted lo es, diputada. Pienso en que esto de alguna manera deteriora también el modo en que está estructurado el Estado para asignar, por ejemplo, el monopolio en el uso de la fuerza, ¿no? O sea, lo que en un Estado convencional ocurre es que por alguna razón hay algunos ciudadanos que usan uniformes y armas de fuego autorizadas por el Estado para resolver estos asuntos, ¿no? Pero eso como que se deteriora con este proyecto. Disculpe que se lo diga con palabras de periodista y no de abogado, pero se lo comento para efectos de su comentario ya más con propiedad jurídica. Mm. Absolutamente. O sea, esto es un atentado al Estado de Derecho en el sentido de que los conflictos en una sociedad se resuelven a través de, uno, legislando para situaciones futuras; dos, frente a los conflictos del presente, están los tribunales de justicia. Y en este caso estamos resolviendo de una manera, estamos resolviendo con agua caliente, digamos, esta situación, que lo que va a llevar es claramente a más violencia. Entonces, si el Estado de Derecho y la democracia se tratan de una convivencia pacífica, que a través de canales institucionales uno va resolviendo los problemas, entonces esta no es la solución para este tipo de situaciones que hoy día se viven en Chile. Sí. Finalizo con esto, diputada. No sabría a quién hacerle la pregunta. Disculpe que se la haga a usted porque es la que tengo a mano en este momento. Eh, ¿Cómo fue que llegamos a discutir este tipo de proyectos de ley para enfrentar los problemas de seguridad pública en el país? Qué buena pregunta, Patricio. Yo creo esto fue producto del acuerdo de seguridad, eh, y en ese acuerdo las distintas fuerzas políticas fueron presentando los proyectos que para ellos eran importantes. La derecha presentó este proyecto y esto fue uno de los proyectos priorizados por el gobierno en el sentido de darle un justo tratamiento, sobre todo, insisto, por los loteos brujos y por el uso de la usurpación por parte de bandas criminales. Pero honestamente se fue de las manos. Se fue absolutamente de las manos. Y tanto es así que lo ha dicho, de hecho, la ministra del Interior: así como está, es imposible que salga el proyecto. Por lo tanto, aquí se van a utilizar, y así lo ha dicho la ministra también, todas las herramientas para que este proyecto no quede en los términos en que está actualmente. Diputada Lorena Frías, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día. Igualmente, adiós. Ahí estaba la diputada de Convergencia Social por la región metropolitana explicándonos en qué consiste este proyecto y por qué es tan enérgicamente criticado tanto por el gobierno como por el oficialismo. Si va a votar ayer, no se votó, se está propiciando una conversación que permita llegar a un eventual acuerdo. Esto implicaría necesariamente que se erradiquen algunos de los artículos que introdujo la derecha en la Comisión de Seguridad de la Cámara, y si no, como decía
la diputada Frías, el gobierno tiene algunas herramientas a su disposición, como por ejemplo el veto presidencial o la recurrencia al Tribunal Constitucional. 8:31, vamos a hacer un breve alto y continuamos con las conversaciones. Hemos querido relevar este asunto porque, bueno, porque nos parece que entre todo lo que se está discutiendo esto también es relevante. Vamos y volvemos.